es la última tierra salvaje. Es como solía ser todo el Caribe antes de que el hombre dejara su destructiva huella. Antiguamente, esta era la zona privada de buceo de Fidel Castro, un sitio llamado Jardines de la Reina. Un olvidado paraíso del océano, vedado durante 50 años. Es como si retrocediéramos en el tiempo. Especies exóticas que raras veces se ven en el resto de la región crecen aquí. Es el parque jurásico perdido del Caribe. Pero, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir esta tierra virgen? El arrecife secreto de Cuba. Olvidado en el mismísimo corazón del Mar Caribe, se encuentra el enorme y laberíntico archipiélago de Jardines de la Reina. Se extiende unos 250 kilómetros a lo largo de la costa sur de Cuba. Es uno de los sistemas de arrecife de coral más grandes del mundo. Este salvaje e intacto arrecife cubano quizás sea la reserva marina más importante del Caribe. Una reserva natural que se creó por accidente, pero también intencionadamente. Mientras el resto de arrecifes de la región se sobreexplotaban, la joya más valiosa del Caribe pasó desapercibida y restó intacta, olvidada por el mundo. Un último refugio para los animales de tierra, mar y aire. Amanece, y en el fondo de esta laguna empieza a haber movimiento. En cuanto el sol va saliendo, los primeros rayos de luz penetran en los manglares, y las jutías aprovechan el calor que desprenden. En Cuba, estos roedores recordetes prácticamente se han extinguido. Aquí, en una de sus últimas bases, proliferan. Pero mientras toman tranquilamente el sol, su archienemigo nunca anda muy lejos. Aquí, en esta laguna poco profunda, el cocodrilo es el rey. Él es el dueño de estas islas. Nadie de aquí lo va a cazar. Él es el mayor depredador. Está en lo más alto de la cadena alimentaria. Ha habido cocodrilos desde hace unos 240 millones de años. Es una especie en peligro de extinción en los demás sitios, pero aquí, en Jardines, hay bastantes ejemplares. Es uno de los cocodrilos más grandes del planeta. Llega a medir unos 6 metros. Cuando los dinosaurios poblaban el planeta, el cocodrilo merodeaba en los manglares y las lagunas del Caribe. Los dinosaurios hace mucho que se extinguieron, pero los cocodrilos siguen aquí. Los cocodrilos son reptiles que necesitan respirar, pero disminuyen su frecuencia cardíaca a solo 2 o 3 latidos por minuto, y así pueden permanecer sumergidos durante 1 hora con solo una bocanada de aire. Tienen una esperanza de vida de 80 años. Muchos de estos cocodrilos habrían estado aquí durante la dictadura militar del presidente Batista, mucho antes de que Castro le arrebatara el poder en 1959. Mientras que los cocodrilos reinan en la laguna,
Los tiburones mandan en el exterior del arrecife. Grupos de tiburones sedosos vigilan el mar abierto, en busca de cualquier indicio que indique que se acerca un gran número de presas. Si uno de los indicadores de la salud del mar es la cantidad de tiburones que hay en él, entonces el océano que baña el arrecife de Jardines está sanísimo, sin duda. Los tiburones son particularmente vulnerables a los efectos de sobrepesca del hombre, porque tienen un ciclo reproductivo lento. Tienen solo unas pocas crías al año, y esas crías de tiburón crecen lentamente. Algunas especies tardan 20 años en alcanzar la madurez sexual. A muchos los matan antes otros depredadores marinos o el hombre. Este olvidado sistema de arrecife coral se ha convertido en uno de los últimos baluartes caribeños. Los bosques de mangles de Jardines crean terreno nuevo. Son los creadores de las islas donde el arrecife poco profundo se acerca a la superficie del mar. Estos bosques de la zona de mareas son únicos en el mundo de los árboles. Los mangles han evolucionado para ocupar un espacio donde nada más podría sobrevivir. Son árboles capaces de crecer en agua salada. Los mangles incluso han desarrollado una forma única de expandirse. A diferencia de las semillas de cualquier otro árbol, dentro de la vaina, la semilla del mangle está preparada para brotar en cuanto pueda arraigar en la tierra. Así que, cuando cae, es como si el árbol estuviera dando a luz a un recién nacido, listo para ir tan rápido como pueda a enraizarse en el fondo marino. Algunas tienen suerte y pueden arraigar donde caen. Para las que no pueden, la semilla se deja llevar por la marea flotando verticalmente. Así, pueden encontrar un buen sitio para arraigar en el fondo marino. Un árbol nuevo que brotará del fondo del mar. Será el primero de muchos, porque los mangles se expandirán y colonizarán otra zona de la laguna. Los manglares son los viveros del océano. En la intrincada red de sus raíces hay un ecosistema único. Invertebrados y plantas marinas. Los elementos básicos de la cadena alimentaria de los mangles crecen en este entorno. Algunos peces vienen a reproducirse, otros viven aquí toda su vida. Mientras que peces jóvenes de especies más grandes se refugian y comen aquí hasta que son lo suficientemente grandes para migrar al arrecife. En este sistema de arrecifes poco profundos, el flujo y el reflujo de las mareas es lo que da la vida. Enormes zonas del arrecife se secan por completo 2 veces al día. Para muchos de los habitantes, la fuerza del mar cuando baja la marea indica que hay movimientos de masa en la laguna interior. Estas sardinas se pasan una gran parte del día refugiándose en los manglares y en estas aguas seguras y poco profundas, donde irán solo algunos de sus depredadores naturales. Pero
cuando las mareas fluyen y empieza a haber corrientes, el banco de peces dejará el refugio de los manglares y se irá a través de canales al mar abierto, donde los peligros acechan. Forman parte del pulso eterno de la vida del arrecife olvidado de Cuba. Debajo de Jardines hay profundas grietas y hondonadas en el arrecife, antiguas brechas, túneles kilométricos que se extienden de la laguna hacia el océano, a través de los cuales cada día fluyen millones de litros de agua que primero inundan y luego dejan seca la laguna. Algunos de los agujeros del arrecife son como sumideros del baño. Cuando la marea baja, incluso se forman remolinos que atraen las aguas de la laguna hacia el laberinto de cuevas y cavernas ocultas. El remolino cada vez tiene más potencia porque la marea baja se convierte en una riada. A medida que baja la marea, las partes expuestas del arrecife crean un entorno hostil y caldeado donde nada puede sobrevivir. Lo que solo 2 horas antes estaba bajo el agua, ahora parece un paisaje lunar. Actualmente hay jutías en muy pocos lugares del Caribe. Aquí, en Jardines, sobreviven. Se alimentan de raíces y ramas de mangles. Y también de lo que les dejan las incesantes mareas. El cocodrilo principalmente se alimenta de peces, pero aquí en Jardines complementa su dieta con jutías regordetas y jugosas. Con la sabiduría de los años, el cocodrilo sabe cuál es el mejor sitio para cazar. Esta pequeña se está jugando la vida, aunque eso ella no lo sepa. El cocodrilo ha captado la vibración del nado y rápidamente va hacia allí. Esta vez, la jutía ha tenido suerte. Ha podido resguardarse en otro manglar antes de que el cocodrilo la pudiese atacar. Probablemente no tenga ni idea de lo poco que le ha faltado. Pero el depredador por excelencia no se rinde tan fácilmente. Se pone en modo sigiloso y se sumerge. El cocodrilo embiste. El atemorizado roedor se pone a salvo, pero el cocodrilo no se da por vencido aún. La jutía debe tener suerte cada vez. El cocodrilo solo necesita tener suerte una sola vez. Fidel Castro era aficionado al buceo y solía visitar Jardines. De hecho, su amor por el submarinismo fue uno de los intentos de asesinato más surrealistas de la CIA. Se alimenta de algas en el fondo del mar, pero este inofensivo herbívoro pudo haber cambiado el curso de la historia. Como sabían que a Castro le apasionaba el buceo, la CIA planeó colocar un artefacto explosivo en una concha de caracol con colores brillantes y de aspecto inusual para asegurarse de que llamara su atención. El plan nunca se llevó a cabo.
Castro continuó buceando sin saber que podría haber tenido un incidente con un animal marino explosivo. Este no es el único intento de asesinato relacionado con el buceo de su vida. Otro plan incluía un traje de neopreno contaminado con esporas. Ha sufrido tantos intentos de asesinato en su vida que incluso aseguran que Castro dijo que si sobreviviera a un intento de asesinato fuera disciplina olímpica, él ganaría el oro. Irónicamente, el mandato de Castro en Cuba ha tenido una consecuencia inesperada. Como cualquier otra reserva marina, Jardines es un vivero donde se reproducen los peces. Los ejemplares se multiplican y abastecen los territorios vecinos. Estados Unidos se ha beneficiado de esta enorme reserva natural marina a través del Estrecho de Florida. Los peces no necesitan un visado para entrar en aguas territoriales de Estados Unidos, y la reserva de Cuba se ha ido repoblando de peces de Florida. Es atípico que un submarinista intente enseñar a comer a un tiburón. Pero el cámara Noel López ha emprendido esta cruzada solo para contrarrestar lo que los científicos han llamado la peor invasión de especies marinas que jamás se haya visto. Los peces león son alienígenas invasores indeseados en el Caribe y están mermando las existencias de peces autóctonos. Arponea a peces león y se los intenta dar de comer a los tiburones del arrecife de Jardines. El plan de Noel es incentivar a que los tiburones empiecen a alimentarse de ellos por instinto. Requiere tiempo y paciencia. Animales propios del Indo-Pacífico, los peces león llegaron aquí a mediados de los 80. Los recolectores de peces de Florida tienen la culpa, porque los especímenes eran demasiado grandes para sus peceras y tiraron algunos al agua. Un estudio reciente de pruebas de ADN sugiere que toda la plaga puede ser fruto de una docena de peces león que se cruzaron. Una hembra grande puede producir hasta 2 millones de huevos por año, que van a la deriva por las corrientes oceánicas antes de que las huevas se posen en el arrecife. Por eso, a unos pocos alienígenas no les llevó mucho tiempo convertirse en una plaga. Llegan a medir 30 centímetros, están protegidos por un abanico de espinas muy venenosas y tienen una esperanza de vida de 15 años. Los peces león aquí no tienen ningún depredador natural para controlar que no haya en exceso. Por eso, se han extendido a una velocidad vertiginosa. Son voraces, comen todo lo que pueden coger. No solo pececillos, también crías de especies más grandes. Han diezmado la población de peces autóctonos, que en algunos lugares se han visto reducidos en más de un 80%. Sobre todo son una amenaza en manglares que normalmente son un vivero seguro para las crías de muchos peces. Y su expansión no muestra ningún signo de desaceleración.
Resguardada en los matorrales, la jutía comprueba que no hay peligro. A medida que el sol va subiendo, se aparta de los seguros mangles y se acerca a la playa. En cuanto baja la marea de la laguna, deja expuestos tramos de playa en los que la jutía busca comida. Pero no está sola. Hay un reptil prehistórico que también se acerca a la playa a alimentarse. Pero a diferencia del cocodrilo, este no supone ninguna amenaza para ella. La iguana cubana es uno de los lagartos más grandes del Caribe y también uno de los más amenazados. Pero aquí, en Jardines de la Reina, como no tienen depredadores naturales, son abundantes. Las jutías y las iguanas son iguales aquí. No tienen miedo la una de la otra cuando se pelean por comida. Como pequeños dinosaurios prehistóricos, las iguanas también resuelven sus diferencias entre ellas. Cansada de competir por comida en la playa, la jutía vuelve a su casa en las ramas más bajas de los mangles. Pero una vez más, el cocodrilo ha percibido su movimiento. La vibración de las ramas se ha propagado lejos por el agua. Está cerca del agua, esperando a que la marea le traiga restos de vegetación para que pueda comer. El enorme asesino se mueve con un sigilo increíble. Cuando se acerca a ella, sus movimientos son tan sutiles que apenas forma ondas. Ha tenido suerte. La marea menguante le ha dejado un trozo de comida que ha cogido del agua. Es increíble que no vea al monstruo. Pero está tan absorta con la comida que no se da cuenta de que se le está acercando. Sujeta a la jutía que sigue luchando en sus poderosas mandíbulas. El cocodrilo la arrastra hasta el fondo de la laguna. Es la cruda realidad de la vida y de la muerte en Jardines de la Reina. Hace horas que partes de la laguna interior se han secado, expuestas al calor del sol. Pero el alivio llega por fin. Finalmente la marea cambia
y el agua, fuente de vida, vuelve a cubrir el terreno. A medida que el agua entra en la laguna, los mismos sumideros que antes drenaban el agua, ahora son un imán para bancos de pargos. Les atrae el agua entrante de la marea rica en alimentos y nutrientes del arrecife exterior. En medio de la creciente marea, los bancos reúnen cientos de peces. Oscurece en el arrecife exterior y los tiburones continúan vigilando sin descanso. Durante la noche mantendrán la velocidad en su ininterrumpida búsqueda de comida. La riqueza de vida de este archipiélago ha provocado que se concentren tiburones coralinos grandes, sanos y bien alimentados en esta inagotable fuente de comida. Pero si no hay peces, Jardines es uno de los pocos sitios en el Caribe donde los tiburones parece que logran subsistir. El nocturno tiburón nodriza es el tiburón menos agresivo que uno pueda imaginar. Descansa bajo el amparo de un coral saliente, mientras una rémora le examina sus hendiduras branquiales en busca de parásitos. Otro tiburón, lejos de ser un depredador temible a evitar, se convierte en una superficie rugosa para los peces que intentan deshacerse de parásitos en la piel del tiburón, similar al papel de lija. Jardines tienen muchos ecosistemas diferentes. Los pastos marinos están compuestos de plantas con flores y suelen formar grandes praderas marinas que se balancean como campos de trigo bajo el agua. Como la hierba en tierra firme, necesitan el sol para hacer la fotosíntesis. Por eso la mayoría se desarrolla sobre fondos arenosos o fangosos en aguas costeras protegidas y de poca profundidad. Completan su ciclo vital entero bajo el agua. Incluso polinizan gracias al flujo de las mareas. Las praderas de pastos marinos y los bancos de arena proporcionan lugares donde comer a la mayoría de los animales del arrecife. El fondo de la laguna interior lo ha colonizado un animal peculiar. A diferencia de otras medusas que se dejan llevar por las mareas, la especie Cassiopea, llamada medusa invertida,
suele ser sedentaria y se adhiere boca abajo en fondos marinos poco profundos. Curiosamente, al igual que los pastos marinos, esta extraña medusa necesita la luz del sol para sobrevivir. ¿Por qué? Porque esta medusa es agricultora. Cultiva su propia comida para ser autosuficiente. En las aguas poco profundas e iluminadas, mediante la fotosíntesis, le crecen algas dentro de los tentáculos que le proporcionan un suministro constante de alimento. Una silueta ensombrece el arrecife. Una barca de madera hecha a mano. Una reliquia maltrecha de hace décadas. Los pescadores han llegado. Las langostas son animales tímidos. Generalmente se esconden en el arrecife de día. Por eso, en este tipo de pesca único, el truco está en proyectar sombras donde las langostas se sientan seguras y protegidas de depredadores naturales. Al menos hasta que el pescador las atrape. La forma de pescar de estos langosteros no tiene nada que ver con la de los barcos de pesca industrializados. No utilizan ni jaulas, ni trampas, ni largas redes que utilizan todos los demás langosteros. Los utensilios de estos pescadores no pueden ser más simples. Solo un tubo, unas gafas, un palo para hacer que se pongan al descubierto y una red en la que acaban las atemorizadas langostas. Cuando en la barca de remos hay bastantes langostas, las llevan a su buque nodriza. En realidad es solo una pequeña embarcación de pesca de bajura. Tiene un casco especialmente diseñado que permite que el agua marina circule en él durante el viaje de vuelta a tierra firme, lo que mantiene a los animales vivos y en buen estado. Es una forma de pescar de bajo impacto y escasa tecnología. Las acciones del hombre no perjudican al equilibrio de la naturaleza. Pero las langostas tienen otras cosas de que preocuparse. De la oscuridad aparece el mero gigante, uno de los principales depredadores del arrecife. Llega a medir 2,5 metros y a pesar unos 300 kilos.
Debido a su tamaño no tiene miedo a nada, ni a los tiburones del arrecife. Vive tranquilamente junto a ellos. Es como un luchador de sumo. Trata a los tiburones con desdén como meros pesos pluma en comparación con su enorme corpulencia. Las rémoras normalmente se adhieren a los animales más grandes del mar, como ballenas o tiburones. Aquí, los meros han crecido tanto que tienen sus propias rémoras. Ocupan una posición de dominio indiscutible. Su enorme boca es una especie de aspiradora que succiona a las presas en lugar de morderlas. La abundancia de langostas es una fuente alimenticia muy importante, no solo para el mero gigante, también para otros grandes peces del arrecife, los meros negros y pargos que también engordan en ese banquete perpetuo de langostas. Cualquier langosta ingenua que salga a pleno día del fondo del mar es una presa fácil. Cuando un mero gigante escoge a una presa, nada se interpone en su camino. Para los exploradores europeos, el Caribe era un océano mágico. Después de surcar las frías y turbulentas aguas del Atlántico Norte, llegar a una isla bañada por un mar de aguas cristalinas fue un sueño hecho realidad. Playas de arena blanca que descendían hasta corales repletos de vida. Enormes bancos de peces literalmente al alcance de la mano. Extraños especímenes que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Algunos de colores vivos. Otros que parecían dragones en tierra o en el mar. Poco queda de lo que esos exploradores encontraron al llegar en otras partes del Caribe. Pero aquí, en Jardines, donde la atracción de la luna regula el ir y venir de las mareas, ha creado un fenómeno que ocurría mucho antes de que esos primeros exploradores llegasen. Uno de los mejores espectáculos oceánicos del Caribe. A medida que baja la marea en la laguna una vez más, la enorme cantidad de agua se cuela por pasos estrechos del arrecife. Y la corriente fluye con rapidez y fuerza. Todos los peces que se han resguardado en la laguna y entre los manglares ahora se ven arrastrados por la constante fuerza de las mareas hacia el mar abierto. Estos macabijos son depredadores en los bajíos de la laguna y se juntan para irse con la marea. Las sardinas, que también se resguardaban entre los manglares, también empiezan a movilizarse. Se dirigen hacia el mar cuando la marea baja.
Hay depredadores preparados para atacar en el mar y también en el aire. Parece que todos y cada uno de los peces de la laguna estén yendo en una sola dirección a través de los canales hacia el mar abierto. Pero el peligro acecha justo al final del canal. Los depredadores del océano saben que la corriente trae consigo un banquete y esperan su llegada. Los tiburones surgen de la nada. El agua saliente de la laguna arrastra consigo a sus presas. Cuando los depredadores y las presas se juntan, el océano hierve por la histeria que provoca la comida. Los tiburones ballena atacan desde abajo y conducen a los bancos a la superficie sin dejarles escapatoria. Es un ballet sincronizado protagonizado por dos de los peces más grandes del planeta que nadan en círculos y comen hasta quedar llenos. Mientras tanto, a más profundidad, un pequeño banco de sardinas está rodeado por un banco de peces vela, unos de los asesinos más eficaces del océano. Llegan a medir 3 metros de longitud y a nadar a unos 112 kilómetros por hora. Estos depredadores hidrodinámicos tienen una potencia de aceleración arrolladora. La manera en cómo cazan es un ejemplo de cooperación para los demás peces. Cuando nadan, sus aletas dorsales suelen estar plegadas. Y cuando cazan, se comportan como un grupo. Extienden sus aletas. Así, todas parecen incluso más grandes. Utilizan estas velas para que el banco al que atacan sea cada vez más compacto. Entonces, aceleran para hacerse con las presas. Este fenómeno ya ocurría en estas aguas antes de que el hombre caminase en la Tierra. Pero con la nueva relación entre Cuba y su vecino, Estados Unidos, es cuestión de tiempo que los turistas inunden y perjudiquen este mundo olvidado y frágil. Mientras tanto, el continuo ciclo de vida y de muerte en Jardines de la Reina continúa como siempre.